Wiggle, wiggle. Like. Wiggle, wiggle. ¿Verdad? ¿Pero qué es esto? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es esto? Claro, eso todo el mundo lo vio. Y la segunda, que es una invitación. Somos los que estamos indicados. Mucha gente recibiendo sobres. Usted ha visto, la gente ha visto quiénes están recibiendo sobres y qué sobres faltan por Dios. Todo el mundo quiere saber qué dice la invitación. Yo quiero saber, Aicho quiere saber, todo el mundo en su casa quiere. Con ustedes, yo tenía una visión de que va a ser un resultado para mi carrera. Él no es tu amigo, que te diga él quién es el que firmó la carta. Olvídate de los peces cojones, no te vistas que no. Eso Sí, es no. mira, mano, No. coge tu sobre, hermano, tu invitación. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores, pero esto es una edición diferente, porque esto es una edición retro como pudieron ver en el intro, y yo les había dicho que veníamos con un contenido diferente este año, y estábamos tratando de hacer una serie de podcasts que sean un poco más informativos sobre compañías que ya no tenemos en la isla, o diferentes sucesos que han pasado, y obviamente hoy, como dice el título, arrancamos con la historia de la WWL. Y la WWL tuvo muchas facetas, pero dos de mis invitados aquí estuvieron en el inicio, en cuando todo parecía sumamente prometedor, cuando se anunció una compañía que podía cambiar el juego en la lucha libre en Puerto Rico. Así que sin más preámbulos, les presento ahí a Josian Vázquez y a el hacedor de campeones, José Chaparro. Saludos a ustedes, gracias Carlos por la invitación. Siempre, como te he dicho anteriormente, ¿verdad? Sigo tu producto y de verdad pues que me alegra, ¿verdad? Cada vez que tenemos la oportunidad de salir en tus medios, pues me alegra mucho y de verdad que te doy las gracias por la invitación. Saludos a todos, Carlos, gracias por esta oportunidad que nos das de expresarnos por primera vez sobre nuestra experiencia en este ámbito que todos nos gusta, la lucha libre. Bueno, vamos a ir al grano y voy a arrancar primero con Josian, porque si estoy informado en el orden de sucesos, Josian llega primero que Chaparro a WWE. Así. ¿Cómo se te presenta, Josian, la oportunidad de unirte a esto, de esta idea? ¿Cómo nace todo? Porque de cierta manera tú estás desde el día 1. Correcto. A mí me recluta el señor Víctor Sevens, que en aquel momento era como el socio de Richard Negrín, encargado de reclutar el talento que estuvo desde el principio en lo que fue la WWL. Yo había trabajado anteriormente con Metal, con Víctor Sevens, en la PRWA, en lo que es mi campo de expertise, ¿verdad? Yo estudié comunicaciones y relaciones públicas y trabajé también en diferentes medios de comunicación en el área este de Puerto Rico, y pues trabajé creo que alrededor de unos 5 años en la PRWA con Metal, y una vez pues Metal le surge pues esta asociación con Richard Negrín, me recluta para trabajar en la WWL, y el mismo día que se reúne Richard con Hugo Sabinovich es el mismo día que también estoy yo en esa reunión junto a Metal. Nos conocemos todos y ahí empieza la historia de la WWL
en un restaurante de Guaynabo, en Metropol, que era el favorito de Richard. Bueno, ya que arrancamos con esa intro, el concepto de lo que presenta WWL arrancando es el show del Choliseo, Idols of Wrestling. Correcto. Toda esta materialización de ese show, que supongo que tú fuiste parte del mismo, Sí. yo no sé si Chapa entra más ya cuando la compañía decide establecerse en Puerto Rico. Sí, Chapa entra en la etapa después de los viajes a México. Ok, de eso quiero hablar. Cuando se da el show de Puerto Rico, ¿cuáles eran las expectativas? Y mucha gente conoce cuál fue la realidad. ¿Cuáles eran las expectativas? Porque el roster mayormente de este show no era un roster tan local. Escogían una plaza que usualmente no es de lucha libre fuera de WWE, que es el Choliseo. Mucho luchador mexicano, John Morrison, Bobby Lashley, Carlito, diferentes figuras de lo que es la lucha libre tanto mexicana como estadounidense. Toda esta idea y todo este compendio nunca fue con el plan de establecerse en Puerto Rico y hacerlo más internacional como pasó el primer año, o era planes como de hacemos este show y nos venimos a quedar con Puerto Rico. El plan de Richard era un plan internacional que incluía México, República Dominicana, Estados Unidos, Ecuador, Chile, diferentes plazas de Latinoamérica. Ese era el plan original de Richard Negrín, y por eso recluta a Hugo Sabinovich, que ese era el expertise de la parte de Hugo, además de la narración en español, y para abrir camino. ¿Cómo estaba el ambiente previo al Choli y después del Choli? Pues el ambiente, naturalmente, mucho nerviosismo, entusiasmo, de mucho trabajo. Recuerdo que en un momento dado también entra Dani Nieves Gerenda también a trabajar con nosotros en la parte administrativa, comprar pasajes, hacer alianzas también, negociar con los luchadores. Poco a poco se fue formando un equipo. También entró Héctor Moyano hijo, Héctor Moyano padre, Armando Navarro, que estaba en el área de televisión, Axel Cruz. Si alguno se me queda, que me disculpe, ¿verdad? Porque sé que eran muchas buenas personas las que trabajaron con nosotros. Era un ambiente de trabajo y de mucho entusiasmo, realmente. Y locos por dar un buen espectáculo, como era la visión de Richard Negrín, que después de todo era el dueño y era lo que quería. Luego de ese show del Choli, que pues realmente tal vez, como dicen, underperform, de cierta manera se esperaba tal vez más fanaticada apoyando esto, ustedes deciden básicamente continuar el plan de Richard, que es irse internacional, y se dan muchas carteleras, si mi memoria no me falla, en México, donde varios luchadores como los Mamitos, que pues es Escobar y Bryan, Black Pain y todo este grupo de cierto talento puertorriqueño tuvo la oportunidad de estar en México. En México tuvieron una buena estadía por lo que se recuerda. ¿Cuándo nace la idea para hacer la transición a cuando entra Chaparro en toda la escena? De decir, ok, hicimos nuestros shows internacionales, nos ha ido bien, vamos a tratar en Puerto Rico. ¿Cómo nace eso? Antes de ir a eso, el evento se transmitió a través de pay-per-view. No recuerdo si fue a través de la plataforma de Fight TV, entiendo que sí. Y eso abrió la puerta al conglomerado Multimedios de Monterrey, México. Y de ahí sale la transición para ir primeramente a Monterrey y después a la capital de México. Gracias a ese primer evento, que muchos dicen que fue un fracaso, pero a veces fracasando se gana, y en este caso entendemos que ganamos porque tuvimos esa alianza con el canal Multimedio, con RJ Figueroa allá, que le doy un saludo bien caluroso si en algún momento ve este video también. Y de ahí surge la oportunidad de ir a México con ese canal, con Multimedios. De cierta manera, el fracaso del show en Puerto Rico tal vez fue un fracaso localmente, pero abrió la puerta
a que el producto de WWL se pudiera ver, irse internacional, que era una de las ideas principales del Claro, producto. mucha gente en Latinoamérica estaba pendiente de lo que estaba pasando en Puerto Rico, a lo que ocurrió en WWL, y eso ayudó a abrir puertas para muchos lugares. Y así fue, porque en República Dominicana también se nos abrieron las puertas, el programa de televisión estuvo en República Dominicana, estuvo a punto de debutar también en México en un momento dado. Pero a mí me parece que los eventos de México, a pesar de que quizás no fueron un exitazo económico, abrieron puertas a muchas cosas más también. O sea, cada evento abría la puerta a cosas nuevas y mejores también, a pesar de que no fuera un éxito económico en un principio. Ok, y retomando, porque sé que esos shows duraron varios meses, yo recuerdo haber visto muchos billboards, el estilo mexicano son estos billboards que parece como de plaza de toros, de cierta manera, y recuerdo haber visto muchos billboards pues con los Mamitos, con Black Pain y con muchas figuras de allá, Blue Demon, Tejano, todo ese grupo de gente, porque recuerdo que en el show de Idols of Wrestling se defiende el megacampeonato. Correcto. Con eso en mente, ¿de quién nace la idea de venir y decir, ok, nosotros nos está yendo bien internacionalmente, se están abriendo unas puertas, estamos trabajando para expandirnos, República Dominicana, estamos próximos a debutar en México? Cuando ustedes regresan a Puerto Rico, ya la figura de Hugo Sabinovich no está dentro de este conglomerado. ¿Qué provoca esa salida, si tienes algún tipo de conocimiento? ¿Y de quién es la idea de decir, vamos para PR? La idea fue del mismo Richard. Él tuvo unas diferencias con Hugo. Esas diferencias es entre ellos. Yo nunca estuve en esa conversación realmente. Simplemente un día llegamos a trabajar, vamos a trabajar lo que es la Plaza de Puerto Rico. Hugo no va a estar. Ok, pues seguimos para adelante. Es Ok. lamentable, ¿verdad?, que Hugo no esté, pero pues tenemos que seguir trabajando. Pasamos la página. Sin entrar tanto en detalle, en aquel entonces, en estos shows internacionales, el booking era de Hugo. Sí, es correcto. So que entonces cuando vienen a Puerto Rico, no solo van a explorar la Plaza de Puerto Rico y dar otra nueva impresión, sino que había El que booking buscar era de Hugo. Richard sugería las luchas que él quería, y Dani Nieves también tenía algo que ver ahí también en ese buqueo. Dani Nieves Gerena. So que cuando regresan a Puerto Rico, técnicamente quien se convierte en el booker principal de WWL es Dani Nieves. En un momento dado, pero ahí entonces reclutan también a Moody y a Denis Rivera, y también Chaparro entra en algunas luchas también. O sea que era un equipo de trabajo. En un momento dado, Moody era la cabeza. Obviamente el dueño era Richard, y quien finalmente decidiera él. Ok, ahora pasamos a Chapa, porque ya sale el nombre de él en toda esta historia. Chaparro, ¿cómo tú llegas a WWL? ¿Quién te trae? ¿Cómo funciona toda tu llegada a WWL? Yo estaba en WWC y entonces Carlos Colón me llama un lunes porque el sábado anterior o sea, ya me dio pena de los muchachos porque llevaban un par de semanas que no habían cobrado. Y yo reuní a todo el mundo y de aquí no sale nadie hasta que aparezcan chavos. Y fueron donde yo vi que Carlos, y le dijeron que yo tenía, pues, aparte que yo era la persona que estaba a cargo de la, ¿verdad?, del booking en aquel momento. Y Carlos llegó, pero que me quería comer. Pero obviamente aparecieron los sobres, menos el mío. Y el lunes me llama Carlos y me dice, campeón, cojas un brequecito, que es cierto. Pues, ok, no hay problema. Ya WWE estaba sonando, pero nunca jamás pensé pues, que me iban a llamar, porque estaba Chiqui, estaba Sabio, estaba Profe. O sea, mucha gente dentro de lo que iba a ser mi posición estaba ahí, ya.
Eh, lo que no sabía yo es que Chiqui todavía estaba negociando y que no habían llegado como con un acuerdo. Sí, Sabio estaba. Y recibo la llamada de Josian y de Dani Nieves, que si estaba listo, que Richard quería hablar conmigo, que me citaron. Eso fue como a las 2 semanas de que me habían sacado de WWC por lo que expliqué antes. Cuando llego a la reunión, fue en la oficina, allí me encontré a Moody. Si no me equivoco, estaba Estefano. En la oficina estaba Dani Nieves, estaba Josian, y me metieron para uno de los cuartos que usaban para hacer entrevistas. Allá Richard me explicó qué era lo que pues, tenía interés en que yo estuviese. Cuadramos la parte económica. Todavía ahí no se había hablado nada de creativo. Simplemente él quería que yo llegara allí. Desde un principio, pues yo llegué allí honestamente, porque Josian, Dani y el propio Richard, después de hablar conmigo, me querían en la empresa. No obstante, yo sabía que del otro lado, quien era el mismo que era en aquel momento, pues se notaba, tú sabes, tú siempre cuando hay alguien, pues que este está aquí porque me lo impusieron. Pero yo sigo trabajando, porque a mí el que me pagaba era Richard. Entonces, pues llegué allí, me pararon frente al letrero que decía WWL, a una entrevista, dile de edad, y entonces, pues como que ya había llegado a la WWL y me mantuve ahí. Y de ahí para adelante, pues en el camino Insurrection, pues yo llegaba porque mayormente pues yo iba allí a hacer mis entrevistas, haciendo los viñetes, porque si no obstante ustedes recuerdan la primera historia mía en WWL, era que yo iba a estar en la lucha del cuadrangular, la lucha por el Campeonato de las Américas, donde iba a estar Joe Bravo contra BJ y Laredo Kid. Y la historia era que yo iba a cada uno de ellos a convencerlo que se uniera a mí y de ahí que ellos, Josian y Dani, me ponen el hacedor de campeones. Que yo estaba tratando de convencer a cualquiera de ellos para que si se unía a mí, yo me iba a encargar de que ganaran el campeonato de las Américas. Y pues nadie sabía. Recuerdo la historia que era básicamente tú no estabas aliado con ninguno, pero estabas vendiendo tu servicio a los tres. A los tres. Y entonces es que viene, porque recuerdo que Moody me dice, dil que vienes con alguien que gigantesco, algo nunca antes visto. Pues el Booker, yo dije eso. Y después había un problema que yo decía, hija, ¿y a quién yo voy a traer? Y no me decían. Y yo por mis pantalones me encontré al guardaespaldas que entró conmigo, que luchaba en Independiente, que se llamaba Big Jack Bones. Él es independiente, yo dije, vente para acá. Y yo le puse el gimmick de Caifás, porque originalmente el gimmick era de un monje gigantesco, vestido de monje, porque Caifás es un personaje, un sacerdote en la Biblia, que fue el sacerdote que mandó a crucificar al Mesías. Y verdad, y en aquel momento, pues yo lo traje con una idea más tarde de hacer algo con ellos y exponérselo a Richard. Y entonces es que yo llego con el gigante. Porque una de las cosas que a mí me enseñaron gente como el Bronco, que el rudo tiene palabra de rey. O sea, lo que tú digas, el rudo, cuando diga algo, eso se va a hacer. Porque de ahí parte la credibilidad que tenga ese luchador. Y Víctor de Bodigar me decía lo mismo, Chiqui, que tenga la oportunidad también de a veces quedarme en su casa. Me enseñaron esas cosas. Y entonces cuando me dicen que diga eso, yo dije, pero vea que yo voy a traer. Y yo ve que no llegaba nada, y no aparecía nada. Y ahí es que yo traigo a Caifás conmigo. Que, por cierto, no cayó bien, pero ahí va. Bueno, retomo otra vez hacia donde Josian, porque mencionaste un nombre que pues no recordaba que había llegado antes que Chaparro. ¿Cómo se da la llegada de Sabio Vega a WWL? La llegada de Sabio se da. Richard también quería reclutarlo, se da la llamada y entra a la WWL. Básicamente aquí casi todos los luchadores
los trajo Richard, ese era su deseo. Y Richard armó un Dream Team, la WWE era un Dream Team, y ese era su ejército. Es que era un Dream Team grande, y si mal no me acuerdo, y buscando pietaje para este video, ya él había hecho una semi-reunión de los boricuas previo a que los shows se establecieran en Puerto Rico. Entonces, sí, en Ciudad México. Estuvo Castillo, estuvo Sabio y estuvo Miguelito también en esos eventos, en el domo de Plan Sexenal. Entonces, Chaparro entra en Ruta Insurrection, ustedes están con Insurrection y este show, vamos a ser bien claros, este show sí que dio un palo. O sea, este show cambió el juego. Sí, pero eso fue un trabajo en conjunto de mucha gente. Ok. Sí, un ejército de trabajo. Sí. No, y que cuando va la Ruta Insurrection, y Chaparro creo que compartió en las redes durante estos días un video que yo recuerdo haber visto cuando salió, que fue la Ruta Insurrection de los sobres, que creo que esa dinámica estuvo muy buena, y toda esa parte de quienes estaban citados, que unos estaban citados para una cosa, pero unos para otra, y toda esa dinámica que llevó Insurrection, que fue un trabajo de redes. Las redes, antes de ser las redes como son hoy en día, que todo el mundo, pues, básicamente vende su producto por redes, ustedes picaron adelante en eso. O sea, se estableció esa pauta y de Insurrection siempre se habla por ser tal vez el primer evento de la lucha libre puertorriqueña que logra la cantidad de gente que ustedes metieron en la Pepín Cestero. Sí, fue un trabajo de redes, pero tengo que señalar que hubo un apoyo mediático de medios de comunicación como Telemundo, Guapa, Tele 11, El Nuevo Día, Primera Hora, que emisoras de radio, AM, FM, que ayudaron a traer un fanático casual que quizás solamente ve WWE cuando viene. Nosotros, gracias a ese trabajo en conjunto con las redes sociales, logramos atraer ese público a la Pepín Cestero. Mira, en cuanto a eso de la publicidad a través de los medios, yo te puedo decir que para ese show de Insurrection, que esto no se habla, yo te puedo decir que mal tasado, más de 25 emisoras, mal tasado, de toda la isla, desde el centro de la isla, el oeste, el norte, el este, y te puedo mencionar muchas de ellas, donde muchos de nosotros hicimos media tours. Yo tuve un montón de emisoras de radio, yo llegué a la televisión. O sea, el trabajo mediático que si tú lo fueras a pagar, que te voy a cargo de ese señor que está ahí, que se llama José Vázquez, si tú fueras a comprar todo lo que se consiguió, yo creo que estamos hablando de una inversión cerca de $60,000-$70,000. O sea que si ese trabajo se lograra hacer hoy en día, por alguna de las empresas existentes, la diferencia sería bastante grande, en mi opinión, por lo menos. Ya que solamente se concentran en las redes sociales, vemos el resultado hoy en día. Y esa es mi opinión, claro. Sí, en aquel entonces, y estamos hablando de 2014, si mi memoria no me falla. Sí. En 2014, para Insurrection, y aquí estamos tasando números, no estamos hablando de la realidad, porque eso lo saben las personas que estaban allí. Solamente en la publicidad de este evento de Insurrection, cerca de $60,000, que hoy en día son mucho más. O sea, hoy el dinero vale diferente a lo que valía hace 7 años, hace casi 10 años atrás. No, déjame aclararte algo, Carlos. Sí. Si fuéramos a pagar cuánto costaba la publicidad en aquel momento, llegaba a esa suma, pero mucho de esto se consiguió por colaboraciones, por intercambio. Sí, que esa parte también ayuda mucho a salvaguardar ese costo, pero de alguna manera u otra, el punto de Josian me parece bien interesante, y es que ustedes también se concentraron, no solo las redes, pero utilizar el medio tradicional. Y nos hemos dado cuenta que al día de hoy todavía, cuando un evento de lucha libre toca los medios tradicionales, hay una respuesta distinta. Tal vez se tiene que invertir un poco más, pero podríamos utilizar un ejemplo como el aniversario de WWC durante el año pasado ya,
que cuando decidieron ir a Guerreros, ir a diferentes plataformas, el resultado del Rubén Rodríguez fue diferente. Claro, ahí está José Roberto. No, pero ya esos son otros 20, pero y no es el tema de este video, pero Insurrection yo siento que de alguna manera sobrepasó cualquier expectativa que ustedes podían tener. Bueno, sí, ya que Chaparro tocó eso, pues fue una combinación de un trabajo como el que hace José Roberto en WWC, que en WWL se vino haciendo y por eso eran los resultados. Es parte de la combinación del buqueo, la publicidad, relaciones públicas, el apoyo que se logró del equipo de trabajo. importante también que en las redes sociales, que lo trajiste ahorita, o sea, Richard Negrín, por ejemplo, salía una publicidad de WWL, a Richard no le temblaba el pulso en sacar su tarjeta de crédito y meterle 100, 200, 300 dólares a la promoción. O sea, y eso corría por ahí para abajo y había publicidad que tenían 100,000, 200,000 vistos, pero es porque Richard, de verdad, quería dar ese cantazo y esto es mi opinión, yo creo que él quería borrar de la imagen de la gente lo que pasó en Idols of Wrestling. Y lo logró, porque logró probablemente uno de los mejores shows que se había dado en mucho tiempo en la lucha libre, que solamente IWA se asemejaba a eso en los comienzos del 2000, hasta el 2006. 8 años después, él logra hacer eso con WWL, con una escenografía, porque tengo que decir que el tipo más come M no podía hacer. O sea, el tipo quería la mejor escenografía, quería 2, 3 pantallas, el mejor sonido, quería pirotecnia, quería las mejores luces. O sea, no es que ponme esto aquí, no. Lo mejor. Esa es la verdad. O sea, el tipo no catima. ¿Cuánto vale esa entrada? 10,000 pesos. Dale para adelante. 12,000 dólares. Dale para adelante. Pero así, sin estar lloriqueando, sin estar mendigando, eso es lo que había. Ok, aquí voy ahora a entrar un poquito porque ya hemos hablado bastante en parte de lo administrativo, de las sensaciones, toda esa parte. Pero las historias de Insurrection fueron excelentes en términos de lo que era el buqueo, el programa, cómo se estaba llevando. Ustedes que estaban dentro, ¿quién se vislumbraba a ser la estrella principal de la compañía? Porque si me dejas a mí entender, por lo que se veía en la programación, el arco principal de historia, aunque no tenía que ver con el campeonato mundial, era la historia de Dennis. Claro. Es que Dennis Rivera, ¿verdad? Que no sé si en aquel momento ya había comenzado, ¿verdad? El aspecto de sus lesiones. Pero incluso ahí está José y no me hace mentir. Yo decía, papi, Dennis Rivera es la versión criolla de Stone Cold. Son tipo indisciplinado en su personaje, ¿verdad? Un tipo que trabajó su físico. Yo llegué a ver a Dennis llegar con su físico trabajado como nunca yo lo había visto en un momento dado. O sea, el tipo sabía lo que tenía en las manos. Y no solamente para Moody. Cuando a mí se me pasa el booking, ¿verdad? Yo lo tenía a él, a 450, a Sanders, a Carlito y a BJ como los 5 nenes para trabajar alrededor de ellos la empresa. Y Basago también. Y Basago también. Esos eran los caballitos de nosotros. Esos caballitos que mostraste, hay 2 de ellos que básicamente hicieron historia en Insurrection, que es Carlitos y pero fíjate, hay una historia detrás de eso. La historia, a ver si yo estoy de acuerdo, es que esa lucha iba a arrancar el show. Bueno, mucha gente no sabía que a 450 le iban a cambiar el nombre cuando se trajo para Puerto Rico. Y hubo una discusión en el camerino, en la oficina, porque era un nombre algo así como que terminaba con Ponce o de León, qué sé, algo así. Que yo dije, al nombre que terminó usando cuando luchó en NXT. Algo así.
Ok. Y entonces yo dije, ¿qué es eso? Entonces, obviamente, había un main booker, no le gustó mucho la reacción. Yo miro a Josian, miro a Dani Nieves, y yo digo, ¿qué carajo? ¿Sabes qué es eso? O sea, y ahí yo vengo El y nombre le era Juan hago Ponce de León, ¿verdad? Juan Ponce de sí, León era el nombre. algo así, y yo digo, pero mira, ya Sí. la gente lo conoce como Mr. 450. Y las palabras de Moody en ese momento fue total, eso es un relleno, una lucha de relleno. O sea, él estaba enfocado en la lucha de Shane con Monster Pain, él estaba enfocado en la historia de Denis Rivera con Sabio, él estaba enfocado en los mamitos con Thunder y Lightning, y que eso era lo que había. O sea, todo lo demás se había dado cariño, pero no era lo importante. Y te lo digo así, y José está de testigo que así fue que dijeron. Eso es una lucha de relleno, eso, olvídate de eso. Así fue. Pero hablamos con Richard, le dijimos, mira, Richard, ¿cómo le van a cambiar porque le echaron la culpa a Richard? Ahora esos son órdenes de Richard. Y nos despacharon con esa. Pues yo voy a hablar con Richard y digo, pero ¿cómo tú le vas a cambiar el nombre a 450? Que aquí Richard me dice, yo no mando a cambiar ningún nombre. Él fue allá a la oficina, ¿qué pasó? Yo no sé, porque no fuimos detrás de él. La cuestión es que en la promo se quedó Mr. 450. ¿Qué pasó allá adentro? Yo no sé. Para nosotros, yo di mi opinión en cuanto a eso. Y eventualmente fue la lucha de la noche. Y del año técnicamente, y después de allí podemos decir que hasta en el 2023 ese pareo es un pareo que no falla. Pero ahí es donde entramos, que cuando hubo la situación con Moody y con... Stop ahí. Hay que parar un momento, porque mi próxima pregunta era por allí. Antes que tú vayas a esa pregunta, yo quiero decir algo que mucha gente no dice de 450. A 450 eran pocos los que querían darle la oportunidad en WWE y en cualquier sitio en Puerto Rico. Creo que se la dio Chaparro. Creo que se la dio Chaparro en NWS. Pero en WWE quien movió cielo y tierra para que buquearan a 450 se llama Dani Nieves Gerena. El hombre que luchó y luchó hasta que lo trajeron. Y 450 no lo hizo quedar mal. No fue Moody ni otra gente que se echan el crédito para decir que lo trajeron ellos. El crédito de que hoy día, mejor dicho, que dentro de la lucha libre puertorriqueña 450 diera el palo que dio, porque esa lucha cambió la carrera de 450 en Puerto Rico. Pero hay un cuento de eso que quizás tú no lo sabes. Zumba el cuento. Ok, primero que todo, quien trae a 450, 450 luchaba en Independiente en la empresa Jerry Pérez, que era la XW en Cabo Rojo. Yo llevo a Ash a donde Johnny Rivera, porque Ash Livewire, un luchador de la NWS, lo estaba preparando y yo quería que un veterano lo entrenara. Yo llamo a Johnny Rivera, Johnny, yo necesito un favor tuyo, yo tengo un chamaco así. Cuando yo llevo a Ash al dojo de Johnny, yo veo un chamaquito dando vueltas, brincando de un lado a otro, y me impresionó. ¿Y quién es ese chamaco? Ah, no, él es en Hamed. Y entonces, quien le pone el nombre Mr. 450 soy yo, cuando yo veo que él hace ese 450 precioso. Yo, pues, mira, Mr. 450, me lo llevo para NWS. De ahí Sabio me lo piratea y se lo lleva para IWA. Y de IWA, cuando yo voy a buquear a WWC en el 2006, se lo quito a IWA y me lo llevo para WWC. Y allí lo tuve trabajando. Cuando él regresa, que la historia que yo te conté previa, cuando a mí me ponen al frente, ¿verdad? Porque hubo una reunión cuando Moody se va, Richard hizo una reunión en la oficina. Josian estaba en la reunión. Estaba Dani Nieves, estaba Sabio, estaba Estefano, estaba Richard y estaba yo. Y Richard escogió como booker cuando se fue Moody a Dennis. Ok, pues todo el mundo nos alineamos, Dennis el booker. A las 2 semanas, Richard como que se desesperó un poco porque como que no vio mucho movimiento en la historia y los viñetes se repetían. Y yo recuerdo que Richard llegó, porque Richard era así. Llegó, tú vas a ser el booker. Así, pero sin preguntarme si yo quería, ¿no?
llegó a la oficina, abrió la puerta, a ti me está buscando, tú vas a ser el booker. Y está José, aunque no me hace mentir. Yo no pedí nada, yo no hice nada. Él entró a la oficina y me dijo, tú vas a buquear. Y tú te vas a encargar de esto, esto y esto. Y ok, pues vamos para adelante. La cuestión es que cuando yo me siento con él, yo le digo, mira, mi hermano, Shane está chévere, esto es Monster Pain, pero nosotros tenemos que darle algo a la gente diferente. Y yo pienso que después de esa lucha que se tiró 450 y se tiró sensacional Carlito, nosotros como empresa tenemos que comenzar a crear las nuevas caras del negocio de la lucha libre. Cosa que Richard me... Exacto, porque nosotros estamos, yo acepto, pero yo voy para el futuro. Shane es la estrella, tiene mi respeto, pero Shane ya va bajando y necesitamos construir los que se van a quedar con el negocio. ¿Ok? Brian estaba ahí, pero Brian tiene un problema de lesiones. Eric Escobar estaba ahí, pero Eric Escobar, pues, tú sabes, era un tipo que tú le decías, haz esto y él lo hacía, y ya, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y que también fue una persona con la que yo quise bregar por su experiencia en la WWF en el tiempo que estuvo. Entonces, cuando yo le digo a Richard, vamos a coger a 450, vamos a coger a Carlito en lo que fue el evento de Navidad Corporativa, vamos a ponerlo como la lucha estelar. Y Richard me dijo, dale, mira, de mí se burló todas las páginas de Facebook, de internet de la lucha libre, empezaron a gufiarme, a vacilarme, que si esto, mira para allá, dos enanos, que mira para allá, porque acuérdate, ¿sabes? Hay una cuestión de que mucha gente cree en unas historias que se cuentan por ahí, de que hay una gente que son los dioses del Olimpo. Y cuando a la gente a veces tú le trastocas eso, pues empiezan a atacar al usurpador, que en ese caso era yo. ¿Ves? Y que yo no usurpé el poder de nadie, porque a mí, el que paga, el de la torta, me dijo, tú vas a ser el booker, porque lo digo yo. Y ya está. Y no quiero más. Tengo 3 preguntas y que las voy a tortar todas corridas para que me puedan contestar ambos. La primera, ¿en qué momento Moody sale de la compañía? 2 semanas después de Insurrection. Por problemas con Richard. Sí, ¿qué pasó? Yo no sé, pero yo no estaba. Pero yo... Richard es el dueño de la empresa. Si Richard da unas instrucciones, uno puede tratar de convencerlo de que quizás puede ser de otra manera, pero al final la decisión es de Richard. Si tú no le haces caso al dueño, hay dos, o estás votado o te vas. De momento, en esos desacuerdos, yo veo que Moody coge sus cosas, se va y nunca volvió. Es lo único que yo te puedo decir. Ok, esa es muy bien. Salimos de esa pregunta, voy a ir a la otra. Dennis, cuando sale del puesto de Booker, que te ponen a ti como Booker, ¿decide quedarse como talento? Sí, no, yo se lo pedí. Quizás no se acuerda, pero yo se lo pedí. Y yo le dije a él, papi, yo no tengo nada que ver con esto. Pero dentro de los planes, porque incluso era a fin de año, ¿verdad? Porque eso fue para fin de año del 15. Era tener a Dennis, a 450 y a Carlito como el 1, 2, 3 de la WWL. Y Dennis con su personaje de renegado, del tipo malcriado, que no le importa nada, que va, o sea, queríamos, yo por lo menos yo entendía que era el tipo que tú le traías carne de afuera y con una buena historia, ese tipo podía ser el campeón mundial, que la gente iba a comprar, porque la realidad es que la gente compraba la actitud del tipo. En aquel momento la gente le compraba lo que fuera de Dennis. El mejor buqueo que ha tenido Dennis como estrella es ese, a pesar de haber sido campeón mundial en IWA y todo lo demás, el mejor buqueo, y que yo creo que sacó todas las fortalezas que él tiene en su micrófono y en su personaje, fue en WWL. Esa es mi opinión personal. No, y yo comparto contigo eso, ¿me entiendes? Y yo siempre he dicho,
yo puedo tener unas diferencias de criterio en cuanto a su manera de trabajar en lo que es producir un evento, pero siempre voy a decir que es una pena que por lesiones se quedó afuera, porque hoy en día, si Denny hubiese estado en plenitud de condiciones, una de las estrellas grandes de la industria hoy fuera Denny Rivera. Sin Esa es la duda. verdad. Con eso dicho, que creo que es un buen statement para transicionar hacia mi tercera pregunta. Tú comentas que el plan era que las 5 estrellas fueran Sander, 450, BJ, Carlito, BJ, Denny Rivera. Esos 5. sí. Los top. Nunca vimos a ninguno de los 5 ser campeón mundial, al menos en esta era. O sea, en esta época que estamos hablando. Bien sencillo, porque obviamente te lo comentó Josian. Richard era una persona que incomprendida, pero el tipo para el negocio, o sea, te voy a dar mi opinión. El tipo para el negocio estaba muy adelantado. Y la gente le decía, que era un caifán, que se... Bueno, si tú te sentabas con ese tipo y tú escuchabas lo que él quería, la proyección que él quería de su empresa, papi, si ese macho se hubiese quedado, hoy no hubiese existido nada de lo que hay por ahí. Fuera el papá de los pollitos. Okay. Pero también hay que reconocer algo, que él también, en un momento dado, pues, como que se desesperó un poco. Pero la idea de que, esa idea de el campeón iba a ser Gilbert, al final del camino queríamos darle la correa a Gilbert, porque a Gilbert quien se lo trae WWC fui yo, cuando Bobby Roode lo deja el avión. Que iba con sí. Quien trae a Gilbert fui yo, que le dije, papi, vente para acá. Y Richard me dijo, dale el dinero que le tengas que dar, pero tú me lo traes hoy aquí. Y yo empecé a negociar, y como me dijeron, la cartera está abierta, le dije, Gilbert, tengo 1,000 pesitos para ti si tú caes aquí. Le temblaron las piernas, porque Gilbert no había visto eso en un negocio de lucha libre todavía. Y Gilbert llegó, y estando allí, él estaba desesperado, estaba el teléfono explotándole. Entonces lo que yo hice fue que hablé con Sabio. Sabio, el tipo lo tengo tranquilo, está intranquilo allá atrás, lo están llamando, le están chavando la cabeza, y Sabio me dijo, déjame eso a mí. Sabio se metió con él en el camerino atrás, estaba escondido, nadie lo había visto, nadie sabía que él estaba allí, más que Sabio, Huracán Castillo, Josian Vázquez, Richard y yo. Nadie más sabía que Gilbert estaba allí. Con eso dicho, que yo creo que es el brinco más grande que de los que ustedes dieron así, de eso fue un palo, porque Gilbert llevaba mucho tiempo en WWC. Sí. Para ese entonces ya. Antes de que hablemos de Gilbert, que trae esa idea, una de las preguntas que se me había quedado, el único rol que tenía Sabio en ese entonces, más allá de estar sentado en la mesa, era ser talento. Mira, Sabio es un veterano que todo el mundo respetaba allí. Y para decirte Sabio tenía el Gorilla Position también en WWL. Claro, y no solamente eso. Sabio corría el show, o sea, por lo menos lo que es la cortina y que todos los luchadores estuvieran listos, él lo corría. Sí, y no solamente eso. A Sabio lo respetaba todo el mundo en ese camerino. Empezando por mí. Porque yo llegué a la lucha libre profesional. Porque quien me dio la oportunidad fue Sabio Vega. Sin conocerme y sin nada. Tuvimos una conversación en Plaza Riondo, una llamada, ¿te vas a quitar? ¿Tú estás dispuesto a afeitarte el coco? Sí. Me traen para hacer una cosita de 3 semanas y me quedé 2 años. Y ese macho, independientemente de las situaciones, que en un momento tuvimos una diferencia, tiene mi respeto, porque hoy, si yo puedo contar grandes anécdotas del negocio, se lo agradezco a Sabio. Con eso dicho, nos movemos a que la estela del campeonato mundial, que ya mencionamos que las 5 figuras que ustedes tenían vislumbradas para el futuro no llegan a ese estatus.
y ese campeonato mundial se mantiene, y creo que no me voy a equivocar en los nombres que voy a mencionar, entre Ricky Banderas, Gilbert, estaba Apolo por allí, Shane y Alberto del Río. Lo que pasa es que esa etapa de esos 5 luchadores que menciona Chaparro era en una etapa más adelante. O sea, ya estaba estructurado. Tú podías tener a toda esa gente que tú mencionaste para establecer la empresa. Y entonces la idea era, porque allí le dimos en el gimmick de la carta blanca, que Gilbert podía retar en cualquier momento al campeón que estuviera. Y la idea fuera que cuando Alberto ganara el campeonato, camino al otro Insurrection, que en el Insurrection Ricky le iba a quitar la correa a Alberto del Río, y Gilbert venía, un Ricky muerto ya, y le iba a arrebatar la correa esa misma noche, porque acuérdate, Ricky estaba allá y el que se quedaba era Gilbert. Y entonces Gilbert era el que iba a correr. Pasar la correa de Alberto que se le había quitado a Shane a Ricky Bandera, y Ricky la soltaba a Gilbert. Y Ricky se la iba a soltar a Gilbert. Entonces, pues, ese era el plan. Y de ahí para adelante íbamos a trabajar a Gilbert como el rudo principal, ¿verdad? Porque era el tipo, la figura, era el tipo que estábamos buscando, el good looking, todo. O sea, Gilbert habla muy bien. Era mantenerlo de campeón, y ahí a través de Gilbert era que íbamos a trabajar con los 5, que el primero en la lista iba a ser BJ, para establecerlo, que venía un ángulo con BJ. Ok, todo esto que me estás contando son planes que no se dan. Que no se dieron. Vamos a hablar ahora de la parte no tan bonita de toda esta historia, porque lo menciona Josian. Ahí había un trintín de talento, tanto internacional como nacional. Si mal no recuerdo, cuando está Alberto, el Invader está. Sí. ¿Cómo se da la llegada dentro de lo que ustedes saben? O sea, obviamente creo que Richard hace la llegada y toda esa transacción para traerlo. Pero ¿cómo fue backstage en términos de talento? Sabemos que hay varios talentos que estaban en WWE que a través de la historia sabemos que no son los más fanáticos del Invader. ¿Cómo fue esa noticia del Invader en WWE backstage? Bueno, Josian, tú o yo. Josian. Como siempre ha ocurrido en diferentes empresas cuando llega el Invader, unos están en desacuerdo, otros en acuerdo, y sí hubo salidas de algunos otro talento también con la llegada del Invader. Pero la llegada del Invader ocurre porque José Roberto y Juan Manuel Ortega nos piratean a 450. Le ofrecieron un montón de chavos, se lo llevaron y le ofrecieron el campeonato universal. Y se lo llevan para WWC. Entonces, porque ya el segundo en lista después de BJ, el que iba era 450 para hacer la corrida por el campeonato, y habíamos comenzado un trabajo de poner a sufrir a 450. Cuando 450 gana el campeonato de las Américas, Joe Bravo le arrebata el campeonato en Ponce, recibimos como 3,000 emails. Yo no sé si José se acuerda de eso, la gente que nos querían matar porque le quitamos la correa. Oye, pero esa es la magia de la lucha libre, o sea, poner a sufrir a un tipo, querer que la gente hablara. Joe Bravo era un veterano en aquel momento, y lo que queríamos era poner a sufrir a esta gente para que llegara a donde queríamos llevarlo. Pero por fin decide irse para WWC porque le ofrecen una cantidad de dinero fuerte, y el Invader, cuando él llega allá, no le gustó y se va, recoge sus cosas y se va. Y ahí es donde Richard me dice, me dijeron que el Invader se fue, ¿qué tú crees? Yo no tengo problema, yo le dije, si tú lo traes yo no tengo problema. Ok, Richard. Técnicamente en cualquier deporte podríamos decir que ustedes hicieron un trade, ustedes me dan al Invader y ustedes se llevan a 450. Claro. Que técnicamente, por más mal que suene, si
el Invader hubiera llegado con 450 en WWL, una de las dos cabezas iba a salir. Claro. Pero cuando él llega allá, que no sé si recuerda que por fin se sacó la foto con la camisa de la primera plana del vocero, el Invader se sintió extremadamente ofendido. Claro, Y, sí. y incluso Carlos, y hubo hasta una discusión en el camerino por eso. Y Carlos dijo, pues que haga lo que quiera, porque ya Carlos le había dado su palabra a Ortega y a José Roberto y al tipo. Y una cosa que no se dice, que yo vi a 450 el día antes de que brincara y le dije, no te vayas. Y yo le puse 800 pesos en la mano. Y con todo eso él se fue para allá, con los 800 pesos y con lo que le dieron allá. Técnicamente, cuando venimos a ver, a él no le fue mal allá. No, yo creo que le fue bien. Y a la larga le vino bien lo que él hizo. Pero entonces el IPL se queda acá, Yo Bravo se va también por el asunto. Y ahí yo no, y aparte de que yo siempre donde he estado, siempre he querido a Yo Bravo conmigo. Porque para mí, incluso en el 2006, yo le dije a Carlos que por qué no hubiera Yo Bravo de rudo y me dijo que si yo estaba loco. Y la historia, el tiempo me dio la razón. Pues Yo Bravo se fue. Yo me quedo con el Invader y ahí traemos la historia de que volviera a ser el coach de esos muchachos jóvenes, integrarlos. Ahí obviamente los planes cambian un poco. Ahí es que entra Sanders, que le cambió lo de Prince Sanders, que por cierto, quien le da la oportunidad a Prince Sanders en WWC fue el mismo Invader. Quien trae a Mayri Ursus a la escena de lucha libre y quien le puso el nombre de Mayri Ursus fue el Invader. Pues yo me traigo al Invader y digo, yo quiero trabajar con este, con este y con este y con este. Y todo el mundo me dice, ten cuidado que te vas a escuchar el palo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que de las pocas personas que el Invader podía respetar y que iba de frente era conmigo. Tú sabes, yo nunca tuve un problema con el Invader. Es una vez en WWE en Cataño que por poco nos vamos las manos porque me faltó el respeto. Y aún con mi condición, yo iba para encima de él, que me paró Chicano, me paró todo el mundo. Porque yo, cuando en aquel momento perdió el control. Pero él fue lo suficientemente hombre de mandarme a buscar y se disculpó conmigo y nos dimos la mano. Y desde ese día yo creo que tuvimos una relación de respeto tan grande. Porque él reconoció que me había faltado el respeto sin ninguna razón. Y yo acepté las disculpas y siempre, desde ese momento que no hemos topado a trabajar juntos, siempre ha habido respeto como lo es con Bronco. Bronco es mi hermano. Ramón ese es mi hermano y me enseñó lo que ustedes no se imaginan, lo que es la comunidad libre, cosas que mucha gente entiende hoy. Podrán decir lo que sea del Invader, pero hay que tener un respeto y hay que decirlo ustedes. Incluso yo hice un media tour para el evento que se hizo en Toa Baja y estuve 2 semanas con él en diferentes medios de comunicación y fue un poquito difícil trabajar con él, pero sí reconozco de que hay que tenerle un respeto, de verdad que sí. Y el respeto se lo ganó a lo largo de su trayectoria como luchador en Puerto Rico. Con eso dicho, tenemos que hablar entonces, porque ya Chaparro mencionó el show en Ponce, y si mi memoria no me falla, ese es el último show. No, creo que Toa Baja. No. El último show fue el WrestleFest en septiembre. Sí. Que fue el que por poco el Invader y Alberto de Ríos se van derecho. De hecho, sí. En el ring y en los camerinos también. Esa es la famosa historia del chicle. Estuvo envuelto el chicle no fue protagonista, pero estuvo ese día. Ese día. Y lo que pasó fue que Alberto llegó molesto porque por alguna razón en la Pepín no había agua. Él llevaba el agua, chacho, y Alberto estaba como un golón orinado, molesto porque no había agua. Y empezó a discutir con todo el mundo que quién era Gilbert. Bueno, incluso a Ricky, que eran panas, que se conocían, pues tuvieron un encontronazo en aquel momento. O sea,
Y O sea, era un Alberto. la actitud de Alberto ese día no era la mejor. No, No, estaba no, centrado. por las condiciones de la cancha, pero no vamos a, o sea, no vamos a suspender el evento porque no hay agua, Porque no el hay agua en la servicio de cancha. agua ¿No? en la urbanización donde está la Pepín Cestero. O Ok, sea, entonces esa situación lleva a que el Invader y Alberto tengan un choque. en el camerino se puso medio difícil y el Invader se paró. Y entonces recuerdo que Alberto le preguntó que quién era el Invader. Yo dije, ay, Dios mío, te odio aquí. Te voy a Entonces, decir una cosa de yo quién le voy a soy decir, yo. te voy a decir una cosa. Yo luché con tu tío, yo luché con tu pai. Y ellos y cuando tú estabas en la bola de tu pai, yo era una superestrella. Eso Y fue yo, cierto, así mismo se lo dijo, así mismo como te lo está diciendo Chaparro. papá, yo dije, esto se jodió. Chavo el Pero show. se quedó así. Cuando están arriba, que el Invader entra porque era el árbitro especial de la lucha, que tienen el careo, el Invader se molestó porque Alberto cogió el micrófono y siguió discutiendo, ¿sabes? Se fue de derecho y empezó a insultar al Invader en el ring. Y Y en lo empujó una y una patada le y dio lo, derecho también. y lo empujó y trató. Entonces el Invader, pues, papi, tú sabes, el Invader, el que conoce al Invader, tú sabes que tú no te puedes poner guapo con ese macho porque te va a tumbar la cabeza, te la va a tirar allá abajo. Y no Entonces, todos sabemos que no tiene reversa. y no Y tienes sabemos reversa. por qué. Y cuando Alberto probó un calorcito del Invader encima de Jim, como que dijo, espérate, este tipo no es ningún bacalao. Y ahí se contó la cosa, Invader con la veteranía, cortó la promo, vámonos, y se fue. Y yo creo que eso fue lo que causó que Alberto decidiera irse de WWE y eso habló peste de Richard, habló peste ahora Alberto es mi hermano, José ahora es mi hermano, ¿ves? La relación es diferente ahora, sí. Pero en aquel momento eso fue lo que pasó. Ahora que me hable mal de José, yo lo pico, porque ese es mi hermanito. Y donde quiera que vamos a nivel internacional, que nos hemos topado, Alberto viene a mi casa, ahora, a Puerto Rico, y se lleva la guagua de mi compadre, se lleva y se queda por ahí, y eso como si fuera de casa, ahora mismo. Pero en aquel momento eso fue lo que pasó. Ok, y esto es yo creo que la pregunta que va a concluir esta edición, porque hemos hablado del inicio. Bueno, tú sabes que nosotros fuimos los que hicimos la rabia versus los rabiosos. Ok, para entonces un momento. Cuéntame esa anécdota, pero voy a dejar en el tintero para que contestes la pregunta que voy a dejar. Después de WrestleFest, Richard anuncia que esto se jodió, vamos a decirlo así. Sí, pero ahí ¿De estábamos ustedes? casi con el contrato de Guapa. Exacto, por eso es que lo digo, porque el contrato de Guapa estaba allí. Richard ha dicho los planes de que se tenía para eso en otras entrevistas. ¿Qué ustedes piensan? Tal vez su perspectiva, o si saben la contestación, pues la dicen. ¿Qué llevó a que después de WrestleFest Richard dijera, pa'l carajo esta mierda? La gente no agradeció, lamentablemente lo tengo que decir así, porque la gente lo tildaba de caifán, lo insultaba en las redes sociales. Había una página que se llamaba Los Caifánicos. Oye, ¿cuántos libretos no me tiraron a mí? O sea, yo llevaba unos rundown y cuando yo llegaba, yo estaba en Guaynabo, cuando yo llegaba a San Sebastián, me llamaban, mira las redes sociales, estaba el odio rundown posteaba en la página de ellos. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú ves que un tipo no le tiembla el pulso en gastarse 35,000, 30,000, 40,000 pesos para darte un show de clase y vengan 2 o 3, ¿verdad? Con guillecitos de jodón, par de ratones que había allá adentro. Papi, le estaban dando a la gente, ¿sabes? Tratando de joder lo que
Richard estaba haciendo un sacrificio. Sí, básicamente. Y había Ustedes- muchas voces también, y Chaparro puede dar fe de esto. Había muchas voces de muchas personas. Mira, perdóname, José. Carlos, Sí. yo llevé, una vez se le prendó el teléfono a uno. Yo lo llevé. Yo lo llevé y se prende un teléfono. ¡Pap! Y entonces el que yo llevé me estaba quejando que me tenía que sacar de la empresa. ¿Cierto o cierto? ¿Cierto? Había muchas voces que aquellas personas que de verdad trabajaron con Richard para echar para adelante la WWE realmente de corazón y poniendo de su expertise. Muchas personas, yo realmente nunca supe por qué, tratando de sacar a esas personas que de verdad siempre estuvieron al lado de Richard, trabajando de verdad. Sí, básicamente. Básicamente, perdona que te interrumpa. Cuando yo a Richard, la gente le escribía que querían 2 horas de programa. No uno, 2. O sea, el producto estaba, el trabajo se estaba haciendo, pero hubo gente que internamente trató de dañar el negocio. Trataron de dañarlo. ¿Ustedes creen que internamente, verdad, por lo que saben, la gente que Richard tuvo al lado en el inicio, esa gente que se desvivió por el proyecto y sintió el proyecto como ellos, hubo otras personas que se encargaron de básicamente sacarlos del lado de Richard y que Richard quedara escuchando esas personas que tal vez no querían lo mejor para los... El resultado fue que a los 6 meses soltó la empresa. ¿O estoy equivocado, Chaparro? Claro, oye. Creo que hizo un solo evento después. Richard era, por lo menos mi experiencia conmigo, Richard conmigo fue leal. Sí, y yo me quedé callado con esa llamada y Richard se sentó conmigo y me dijo, fulano no es amigo tuyo, ¿no? Me sentó allí en el restaurante chino, en unos sushi que había al lado. Me dijo esto y esto de ti. Y yo lo sabía porque yo lo escuché porque ese teléfono se prendió. Pero Richard me lo dijo de frente. O sea, y yo a veces pues, había ideas que yo no compraba, pero Richard me decía, yo quiero esto, yo lo hacía porque te pagaban de aquí. Me gustaba la manera de que me gustara dentro de la idea de él. Y lo hacía. La verdad es que públicamente hay que agradecerle a Richard Negrín por haber traído la WWL. Y nosotros a todos agradecemos la oportunidad que él nos dio. Y nunca yo creo que hemos tenido la oportunidad de frente a frente darle las gracias por lo que él hizo, no tan solo por todos nosotros, por la lucha libre y por toda la fanaticada de la lucha libre. En esa época en la que estuvo WWL, en ese corto tiempo, quizás 3 años. Sí, es lo que yo digo y es una de las razones por las que este programa y esta serie que estamos haciendo funciona, porque WWL, las siglas tuvieron muchas metamorfosis, pero hay que hablar que el inicio de todo esto viene de Richard Negrín en sus 3 diferentes etapas, unas más cortas que otras, unas más exitosas que otras. Y obviamente esta que estamos hablando, a mi entender, fue la más exitosa en todos los aspectos, aunque no fue la más duradera de alguna manera u otra. Pero sí creo que pasaron muchas cosas, pero ustedes me comentaron algo, y ya que hablamos de las razones de por qué ustedes creen que esto acaba. Chaparro menciona lo de la rabia versus los rabiosos, pero antes de yo hablar de eso, y como no lo toqué ahorita, antes de que el Invader llegara, ya Dennis Rivera estaba fuera del proyecto. Sí, hace un tiempo ya, ¿verdad? Sí. No, porque él lo que pasa es que no iba a la oficina. O sea, todo se hacía afuera porque la rabia fue Estefano, Noel y Dennis. Y los rabiosos eran Nietzsche, Rich y Mr. Big. Correcto. Y entonces Dennis, pues, lo que hacía era que llegaba. Y me acuerdo que, si yo no me equivoco, en ese show Dennis llegó por el público, si yo no me equivoco. Yo no me acuerdo bien porque en el camerino no estaba. Sí. Pero él llegó a luchar. Sí. Él llegó a luchar. Pero yo creo que él entró por el público.
Porque Sí, acuérdate de que alguna manera u otra. él tenía una controversia con Richard por Twitter. Ya tienen una tiradera entre ellos. Sí, había una historia, por eso es que yo es lo que digo, de alguna manera lo que estaba pasando en ángulo entre Richard y Dennis, de alguna manera se trasladó a la realidad, De cierto al menos modo. en las redes sociales. Sí. Porque esa historia al día de hoy, ¿verdad? No hace tanto tiempo se ha discutido sobre el tema y no hay una buena relación allí. Y sabemos que esa fue la historia primera de la compañía. O sea, de alguna manera el booking hizo realidad una historia que de vida real, pues hay una no amistad entre esas dos personas. Exacto. Y Entonces la les pregunto, W, luego de gracias esa salida de Richard, perdón, esa salida de Richard los lleva a ustedes cuando él regresa, porque él hace un regreso más adelante, no es muy largo, pero el regreso que él hace, ¿ustedes se involucran de nuevo en el proyecto o ese primer cierre de Richard fue la salida de ustedes? Lo que pasa es que cuando Richard hace el regreso, yo estaba en otro proyecto de lo que yo hago siempre de comunicaciones, en lo cual me tomaba mucho tiempo. Y realmente tampoco fue que me llegó la llamada. En el caso de José, pues fue que pasó otra cosa, pero debe ser José, pero de verdad no te entendí, Chaparro, Ok, la final que fue lo que dijiste. en mi caso, cuando vino esa parte que vinieron las grabaciones allá en los Robles de Canóvana, a mí no me llamaron, pero total. No, o sea, yo tampoco estaba ya para ese momento ya nosotros no estábamos. Yo estaba en otros proyectos dentro de las comunicaciones, por lo menos en el caso de José, pues No, nosotros tuvimos unas diferencias antes de todo eso y mi salida se da la misma semana de Chaparro. Ok, entonces aquí voy y este es mi punto para concluir todo, porque obviamente esto es algo que vamos a continuar cubriendo y hay otras personas que también van a dar sus puntos de vista en el camino. Yo quería tenerlo a ustedes dos en el primer episodio de esto, porque sé que estuvieron bien involucrados en esa etapa de oro, me atrevo a decir, y José estuvo involucrado en lo que fueron los inicios, que era una buena combinación para cubrir. Pero me gustaría tener la opinión tanto de cada uno de ustedes, si pudiera describir, y esta es mi línea de pensamiento. ¿Es WWL el proyecto con mayor potencial presentado desde el 2006? Porque obviamente quiero sacar a IWA de la conversación. Del 2006 al 2023 que estamos grabando esto, ¿es WWL el proyecto más ambicioso de lucha libre que se ha presentado en Puerto Rico? Sí. Sí. Lo es y por mucho tiempo lo será. Lo es, incluso Laue, que trató de hacer algo bien parecido, ni en su pick le llegaba a WWE. Hasta el momento. Hasta el momento. Yo creo que con esa línea podemos concluir esta edición. Chapa, ¿dónde te podemos conseguir en las redes? Que sé que mañana hay programa. O bueno, ahorita hay programa. En el circuito internacional de lucha libre nos pueden conseguir. Tenemos el podcast que estoy con mi heredero. Acá, papá, rapidito. El heredero, míralo aquí. Este es el heredero que hace conmigo el podcast como lo haría él y yo. Y viene algo por ahí también de entrevista que comienza el 21, el sábado 21 comienza. Así que, digo, el 28, el día de Royal Rumble comienza el sábado 28. Ok, perfecto. Ahí arranca. Josian, ¿y a ti, Josian, dónde te podemos conseguir en las redes? Josian Omer Vázquez Díaz en todas mis redes sociales. Yo trabajo mano a mano con José Chaparro, lo que son todas sus producciones, tanto en Noti1, el Circuito Internacional de Lucha Libre, entonces siempre estamos envueltos como socios en todo. Ese es el nene casa, que ahora se encarga de todo, y yo lo llamo a basura, y tiene una paciencia conmigo del carajo.
Y yo, José, necesito tal cosa, necesito el que me resuelve los vientos, como yo digo. Bueno, Eso es así. Aparte que mi compadre, mi santo compadre también. Bueno, Eso es así. súper agradecido porque ustedes hayan tomado de su tiempo y estar aquí. También a todos los que están allí, que están viendo este live, porque esto va a salir en vivo, aunque no esté en vivo mientras nos esté pasando. Gracias por estar, gracias por suscribirse, gracias a ti, Chapa, gracias a ti, José. A ti te veo en la NWS. Ah, es verdad, es que nosotros tenemos esto, ya Chaparro acaba de chotear directamente que esto no acaba con WWL, esto va a ser una serie que va a continuar. Nosotros llevábamos tiempo buscando retomar y pues ahora es que hemos podido conseguir a gran parte de las personas que queríamos tener y obviamente tener a Josian y a Chapa es un honor para mí para poder conversar esto, así que suscríbanse al canal. De nosotros. Gracias, suscríbanse al canal, campanita para notificaciones, hasta la próxima, se cuidan, pendiente a todos los proyectos de los muchachos, bye. Gracias.